Los empiezo saludando. Teresa Herrera, ¿qué tal? Buen día. Buen día, ¿cómo estás, Romina? Buen día, audiencia. Buen día, Emiliano, desde la distancia. Gerardo Caetano, ¿qué tal? Buen día. Otro del equipo de los T. Buen día, ¿cómo estás? Guillermo Fossati, ¿qué tal? Buen día, Guillermo. Buen día, ¿qué tal, Romina? Qué lindo que estés tú hoy. Y un saludo a Emiliano a la distancia. Gracias. Y Rafael Portecanci. Rafael, ¿cómo estás? Estoy bien, ¿cómo estás tú? Muy bien. Bueno, vamos ahora sí al primer tema que elegimos para la agenda de hoy. La Administración Nacional de Educación Pública puso en marcha esta semana el protocolo de seguimiento y actuación para garantizar el derecho a la educación, un mecanismo destinado a localizar a los alumnos que no están concurriendo a ningún centro de estudios para reinsertarlos en el sistema. El protocolo implica primero la intervención de las autoridades de la institución a donde concurría el alumno, quienes evalúan caso a caso la situación del joven y su familia junto con el Ministerio de Desarrollo Social. Una vez que se agotan estos procedimientos, la ANEP puede solicitar la intervención de la policía comunitaria, que irá casa por casa a buscar a los alumnos que no asistan a clase. Según informó el BPS, a comienzos de este mes, hay 16.000 estudiantes de entre 5 y 17 años que no figuran inscriptos en ningún centro educativo. A sus familias se les advirtió que corren riesgo de perder la asignación familiar, una prestación que reciben a cambio de enviar a los menores que tienen a cargo a estudiar. Guillermo, a ti te interesaba particularmente abordar este tema. Sí, me parece importante por varias razones. Por un lado, por la confrontación de posiciones entre la ministra Marina Arismendi y otros actores importantes dentro del Frente Amplio, y ni hablemos de la oposición, que tiene que ver con si deben o no ser obligatorias las contraprestaciones, si deben existir o no las contraprestaciones. Lo decís a propósito de una discusión que se dio el año pasado, concretamente, ¿no? Cuando se hicieron públicas cifras similares, en este caso, y la ministra Marina Arismendi manifestó que ella entendía que no tenían que ser prestaciones con contrapartida de cumplimiento de la asistencia. Exacto. Dice, y lo leo porque es específicamente y textual de ella, dice: si yo, además de que no vayan, todavía les saco la comida y la plata, les digo, embrómense para el resto de sus vidas, argumentó Arismendi. Es decir, para lo cual, en realidad, lo que está de fondo es una discusión con respecto al concepto y el para qué y el por qué de la contraprestación. Porque, mirado de la perspectiva de Arismendi, es más una especie de derecho a un salario mínimo, a un salario mínimo social, un salario mínimo de reinserción o de inserción se llama en alguna medida. Es como un dinero para poder subsistir, y ella entiende que no se le debe retirar a quien en definitiva no cumple con la condición de ir al centro educativo o cumplir con el resto de las prestaciones que podrías tener que estar cumpliendo, como por ejemplo controles en el área de la salud y demás y demás. Y ahí creo que hay un concepto francamente central, y es que afecta en vez de contribuir con la persona. Es decir, porque la contraprestación tiene un sentido y es, primero, parte de una realidad, y es la falta de toma de conciencia de ciertos sectores de la población de la importancia de asistir a los centros de enseñanza. Ese es un primer punto. Al margen de esto hay otro aspecto, y es el grado de efectividad que puede o no tener la medida. Porque yo no tengo las cifras exactas de cuántos de aquellos a nivel de la educación media, a lo que se les retiró la asignación familiar, efectivamente a los efectos de volverla a recibir pasaron a asistir al centro. También hay otro problema, y es el registro de cómo se toma esto. Porque muchos de los que en realidad no asisten, pero se inscribieron, no aparecen en estas estadísticas, en estos 25.000 que se están mencionando en este momento que se les retiraría la asignación familiar. 16.000 son en este caso. 16.000. El BPS en este caso, sí, para este año son 16.000. Hay variaciones después respecto a cuántos efectivamente de esta primera nómina, cuántos efectivamente después se les termina retirando, ¿no? Porque tienen un plazo establecido por el propio Banco de Previsión Social para justamente certificar si no es así, si están inscriptos en otro centro de educación y, por ejemplo, no quedaron registros, no quedó constancia. La cifra siempre viene... siempre desciende después en los que efectivamente se les retira. Redondeo para que otros puedan estar haciendo sus aportes y sus puntos de vista, señalando que en definitiva, si lo pensamos desde el punto de vista de inclusión y exclusión social, el concepto central allí es que para efectivamente avanzar hacia la inclusión social hay ciertas herramientas que son inexorables. Una de ellas es, y fundamental, es asistir a la educación.
Por lo tanto, en realidad, si no se toma este aspecto, que repito que el nivel de efectividad habrá que estudiarlo más a fondo, porque en realidad uno de los conceptos centrales que podría pensarse desde este punto de vista es por qué es necesario utilizar esto a los efectos de volverlos a incluir, a incorporar a los desvinculados. Decía la consejera Mota en la entrevista con Emiliano el día lunes que en primaria hay una mayor conciencia de la obligatoriedad. Curiosamente, en el primer ciclo de educación media es obligatorio por ley desde la década del 70, que es un aspecto a destacar. Por lo tanto, en realidad, el otro lado de la discusión de todo esto es el nivel de la oferta y la calidad de la oferta y lo atractivo que en definitiva la oferta sea para que no sea tan necesario poner esta condición de decir si no venís te retiro esta asignación familiar, sino que exista una disposición a ir porque, y nos está hablando de la enorme transformación que hay que hacer a nivel del sistema. Gerardo. Bueno, en primer lugar, una regla de oro que por otra parte tiene que ver con la historia de este país. Nada sin contrapartida. Nada sin contrapartida. Un país jugado a la igualdad, un país jugado al protagonismo de los de abajo, un país jugado a la inclusión, un país en donde el instrumento del Estado es el escudo de los débiles. Bueno, ese país siempre ha construido la idea de que contra la práctica del asistencialismo las prestaciones sociales tienen que exigir contrapartida. ¿Por qué tienen que exigir contrapartida? Porque de lo que se trata es de integrar socialmente, es de volver un poco a las historias personales que hicieron lo mejor de esta sociedad. Los hijos de los pobres que se volvieron en un proceso de ascenso social en miembros integrados en una sociedad en donde podían compartir espacios públicos. Yo siempre pongo el ejemplo de Enrique Iglesias, inmigrante asturiano, hijo de dos asturianos que llegaron aquí con muy poco dinero, que eran almaceneros de un barrio popular y que llegó a ser, lo que llegó a ser. Pero mucho más hoy, cuando se habla de integración social, se habla de la figura de la agencia, de construir agencia. ¿Qué quiere decir construir agencia? Construir capacidad de emprendedurismo, construir capacidad de iniciativa, justamente lo contrario a esa figura de los vulnerables de los cuales hablábamos hace algunos miércoles. ¿El vulnerable cuál es? El vulnerable es aquel que a través de una lógica asistencialista puede salir de la línea de pobreza, pero no tiene las herramientas ni los instrumentos para resistir un ciclo adverso, por ejemplo, en el terreno económico, o para aprovechar oportunidades que se empiezan a dar cuando uno sale del ciclo de pobreza, que tiene dificultades para rutas de salida. Bueno, precisamente la exigencia de la contrapartida, vinculada además con el hecho clave de una política de integración social como es la educación, es absolutamente central. De todas maneras, yo me preguntaría también, reafirmando la idea de las bondades de este sistema, que está haciendo un seguimiento de aquellos que han dejado de asistir, y del error conceptual de la ministra Arizmendi cuando hablaba de que no había que exigir contrapartidas, también me preguntaría por qué se desvinculan. Y ello me llevaría a un cuestionamiento respecto a que muchas veces hay alumnos que se desvinculan del sistema educativo porque en el sistema educativo no encuentran factores de atracción. Entonces, está muy bien que hagamos un proceso de focalización en búsqueda de los desvinculados para que se revinculen. Pero también recojamos esta señal amarilla, por no decir con pecas como le dicen ahora, para advertir hasta qué punto cuando un alumno se desvincula, a veces el tema no es la familia, sino es el desinterés. Rafael. Bueno, primero la ley, a ver.
¿qué dice la ley? La ley dice que efectivamente si uno recibe asignaciones familiares, uno tiene no solo ese derecho, sino que también tiene obligaciones. Esas obligaciones tienen que ver con la salud y tienen que ver con la educación. Hay entonces una doble obligación, porque Guillermo recién decía que la educación primaria y la primera parte de secundaria, digamos el ciclo básico, es obligatorio inclusive aunque uno no reciba asignaciones familiares. Es decir, hay una doble obligación, incluso sin recibir esas obligaciones familiares. Y a partir de la última ley de educación, claro, también el segundo ciclo de educación media. Bueno, entonces todo niño y adolescente uruguayo debería recibir esas instancias, cosa por lo cual que en esta sociedad en la que vivimos, hoy por hoy es una herramienta, ya terminar sexto de primaria, que está prácticamente universalizado, es totalmente insuficiente. Es decir, los chiquilines tienen que pasar por secundaria. Yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. A ver, por otro lado, si esto fuera Japón, donde hace unos años me comentaba un amigo que había ido y que muchos japoneses no les gusta recibir propinas, por ejemplo, si estuviéramos con ese tipo de sociedades, quizás uno diría, bueno, las contraprestaciones no son tan necesarias, pero en una sociedad que todos sabemos es bastante estatista, le pide mucho al Estado y en general espera que desde el cielo del Estado caigan las soluciones, creo que está bueno también que exista un criterio de responsabilidad. No obstante lo cual, no sería tan drástico con la ministra Arismendi. ¿Por qué? Porque entiendo su preocupación de fondo, es decir, la última solución, el último camino de todos, el último recurso debería ser quitarle ese dinero a esa familia, porque eso repercute directamente en el bienestar de los adolescentes y niños, que no son los civilmente responsables de no asistir, porque hay algo que se llama la patria potestad, ¿verdad? Entonces, se deberían buscar caminos para que justamente el quitar esa asignación fuese el último recurso. Otras dos reflexiones más antes de darle la palabra a Teresa. Esto último que remarcó Gerardo me parece muy importante, es decir, aún siendo exitosa, digamos, la salida a buscar a estos muchachos, sobre todo para que vuelvan al liceo, se reintegren al liceo, por ejemplo, tenemos que pensar en qué les damos a cambio. Es decir, ellos tienen la obligación de asistir, pero nosotros como sociedad tenemos la obligación de enseñarles mejor y de que aprendan, no solo de que asistan, de que aprendan. Porque muchas veces nos fijamos que hay que fijarse, por supuesto, en las cifras, por ejemplo, de deserción o de repetición, pero que nunca dejemos de lado también la otra pregunta, que a veces es más difícil de cuantificar. ¿Qué es lo que aprenden y cuánto se aprende? Cosa en la que también estamos muy mal. Y la otra cuestión que quería decir... La dejamos para un... muy chiquitita, que claro, que puedo entender la lógica de la contraprestación, porque como sucede con otras leyes, tocar el bolsillo es siempre un incentivo muy fuerte. ¿Teresa? Yo coincido con todo lo que se ha dicho hasta ahora, porque en realidad ha habido bastante homogeneidad en los planteos, cada uno desde su perspectiva. Quisiera decir que en realidad Uruguay no es un estado paternalista, Uruguay es un estado maternalista. Porque en realidad esperamos del Estado todo, ¿no? Y además esperamos que no, lo estoy diciendo desde el punto de vista de lo que es el discurso predominante. Eso no quiere decir que yo esté de acuerdo con esto de que el padre tenga que ser más severo que la madre o cosas por el estilo, pero digo, desde el concepto tradicional de lo que es paternalismo y maternalismo, yo creo que Uruguay y la expectativa de los uruguayos siempre es más bien maternalista, que me dé todo y que además me perdone todo y que no me ponga límites, etcétera, etcétera. En todos los sectores, además. Sí, exactamente. Sí, sin excepción, dije Uruguay. No, está bien. Dije Uruguay, suelo no ser tan generalizable, pero o tan generalizadora. Pero también Uruguay es un país donde una cosa es el discurso y otra cosa es la realidad. Yo hace 4 años, el equipo nuestro hizo una investigación en territorio en 3 de los lugares más complejos de Montevideo. No voy a decir ni para quién ni para qué, porque no puedo éticamente decirlo, pero sí puedo decir que ya en ese momento
los que iban a buscar a los alumnos que no iban a la escuela eran los policías comunitarios. ¿Qué es esto de que ahora nos tiramos de los pelos porque pasa eso? Claro que cada tanto se generaban tensiones en territorio porque iba algún inspector a la escuela o al liceo y decía, no, ¿cómo va el policía comunitario? Va a venir el equipo interdisciplinario de no sé qué, de la ANEP con los psicólogos. 15 días después, las maestras sobre todo volvían a pedirle al policía o a la policía comunitaria que fueran a buscar a esos niños, porque no había quien fuera a ver por qué esos niños no volvían a la escuela. Entonces, a mí me parecen muy lindos los discursos a nivel supra, pero caminen un poquito a territorio, vean qué es lo que pasa realmente. Hay intervenciones de un año con familias, de años completos, que en realidad no han logrado dar resultados. Entonces me parece que no solo estamos fallando en lo que es la atracción de la oferta educativa, sino también estamos fallando en lo que significa la verdadera promoción social de la gente que está en situación de vulnerabilidad. Porque si es el policía comunitario la primera respuesta, no la última, hay algo que no está funcionando bien. Sí, Gerardo. de todas maneras, yo coincido mucho con que el hecho de que la quita de la asistencia económica debe ser el último camino. Pero es lo que está ocurriendo. Y en este caso, la consejera Mota insistió en eso, ¿no? Sí, claro. Se agotan todas las vías antes de... Exactamente. Incluso no Explicó actúa... una serie de pasos incluso. No Exacto. actúa de inmediato la policía comunitaria. Es Primero decir, actúa el propio centro, Perdón, ¿verdad? según el protocolo, insisto, en territorio y en muchos territorios, En el plano de lo real. en el plano de lo real, lo que pasa es que el que va o la que va a preguntar a la casa, y porque además tiene buen vínculo, no es que va tipo agresión o tipo control, sino porque es el policía o la policía comunitaria. Y acá me parece que si no decimos estas verdades, el protocolo dirá una cosa, pero la verdad de lo que pasa en muchos territorios, por lo menos lo que pasaba hace 4 años, 3 años, no creo que haya cambiado demasiado. bueno, entonces, primero que nada, que se cumpla la ley. Claro, Claro. Que se cumplan los protocolos, claro. pero además no focalicemos ese estado maternalista en un solo sector. Porque aquí, digamos, esta actitud de la ausencia de contrapartida es una actitud que durante décadas se ha generalizado en los más diversos sectores. Totalmente. Pensemos, por ejemplo, en los empresarios, que están en el otro lado de la sociedad. Bueno, ¿cuántas veces en este país los empresarios han terminado, socializando las pérdidas, siempre con el Estado maternalista, y privatizando las ganancias? ¿Cuántas veces? ¿Qué es lo que ocurrió cuando descubrimos, por ejemplo, que el Banco República tenía una lista de morosos en donde había ciertas presencias realmente increíbles, de gente muy adinerada, de gente con responsabilidades políticas, de gente que había sido ministro? Entonces esta actitud, que es una actitud que tiene que ver con la teoría de la justicia y que tiene que ver con la teoría de los derechos. No hay derecho sin obligación, del mismo modo que no hay obligación sin derecho. Esto es la clave de una teoría profunda de la justicia. Por supuesto, apliquémoslo a estas franjas de población, sobre todo en estos tiempos de vulnerabilidad, pero apliquémoslo al conjunto de la sociedad, porque, como bien se decía, el Estado maternalista no solo lo es con los que menos tienen. Yo creo que es importante subrayar el concepto de lo que se les ofrece a los jóvenes, particularmente hablando de la educación media, que en este momento, y en la entrevista que tenía con la consejera Mota, estaba muy arriba de la mesa, por varias razones. En la educación primaria son muy chiquitos y van a la escuela, y cuando no van a la escuela, la culpa en realidad está claramente ubicada en los padres, es decir, en lo que no se hace a nivel de la familia para poder llevarlos a la escuela. En el caso de la educación media, la cosa cambia.
Y la gran crisis de motivación, la indiferencia, la apatía, la abulia que se ve en gran parte de los jóvenes, tiene que ver con la calidad y la relevancia de la oferta educativa que se les está brindando. O sea, y hay que pensarlo de esta manera. Por eso es que digo, si es efectivo o no, simplemente decir si no vas, te voy a retener la asignación familiar. Porque en última instancia, en los hechos seguramente ha mostrado que no es tan efectivo, que lo importante es pensar en la gran transformación que hay que hacer a nivel del sistema, a los efectos de eliminar la condición de una fuerza centrífuga que tiene, que expulsa, y transformarlo en centrípeta, es decir, que convoca, que invita y que se transforma en atractivo para que los jóvenes vayan, ¿no? Teresa. Sí, estoy de acuerdo, pero también tenemos que mirar del otro lado lo que son las realidades sociales. Llevar a un chiquilín a la escuela, que vaya un chiquilín a la escuela, con frío, con barro, con lluvia, cuando además muy probablemente, porque ya sabemos cómo es el ciclo de la pobreza y de la exclusión, muy probablemente ni sus padres ni sus abuelos tampoco tuvieron un ejercicio dinámico de ir sistemáticamente al sistema educativo, un sistema educativo que comparto, no es nada atractivo en absoluto, pero a mí me parece que, insisto, hay que trabajar también del otro lado. Y voy a poner un ejemplo. Una jueza penal de Dolores intimó para que los gurises fueran a la escuela, ¿no? Y yo me pregunto, ¿a esos gurises alguien los atendió? ¿Alguien los contuvo desde el punto de vista, y ahí sí el Estado maternalista fracasa, desde el punto de vista del shock que pudo haber significado para cada uno de ellos el tornado? ¿Cuál es el estado psicosocial de la gente de Dolores? ¿Por qué hay ahora un problema más grave aún de deserción escolar? ¿Es solo porque se rompió el liceo? ¿Es solo porque la escuela... o es porque realmente es una sociedad que está todavía en una situación post-traumática? ¿Y se han hecho cargo como se debe hacer sobre este tema? Ayer el consejero Florit habló de que había una misión de técnicos psicólogos que todavía permanecía en campo, en territorio, y que estaban trabajando profundamente en eso, y que la perspectiva era que se quedaran un tiempo más, porque habían advertido que el impacto de lo ocurrido era muy grande, sobre todo a nivel de la población más juvenil. Claro. Es razonable cuando vos ves, bueno, ¿por qué aumentó la deserción? Bueno, 2 más 2 son 4. Entonces digo, hay que atender ese tipo de temáticas. Y las otras, las de todos los días, la de la lluvia, la del frío, la de la falta de hábitos, todas esas también hay que atenderlas. No, la otra pregunta que yo me hacía era respecto al papel de la policía comunitaria. Si realmente el último recurso debe ser la policía comunitaria o si debe ser un trabajo de asistencia de trabajadores sociales propiamente dicho. Es una duda que me queda de cuánto sobre... O sea, yo por ejemplo considero que la policía comunitaria tiene un rol importante en lo que puede hacer la convivencia de los barrios, tener una presencia no intimidante en los liceos y demás. Ahora, cuando ya estás tratando con un tema de, digamos, ir a verificar, ver cuál es la situación de la familia en específico, tomar decisiones y todo lo demás, ¿no sobrepasa un poco la tarea de un policía comunitario esto y no se trata más de un tema, digamos, propio para un trabajador social? Lo digo también conociendo algunas experiencias en el ámbito privado de lo que es justamente la ayuda o la partida de prestaciones a familias.